Carnicería El Gauchito, el buffet de la carne regional. Hola, hola, muy buenas tardes a los seguidores de Cambalache en este sábado 23 de enero del 2021. Cambalache es su programa de opinión política, regional, nacional e internacional. Estamos con ustedes gracias a Pingüino Multimedia, nuestra casa periodística y la casa también de ustedes, donde se informan, comentan y se enteran de todo lo que pasa en la región y fuera de ella. Como siempre estamos juntos con Arturo Storaker y Claudio Morán, dos amigos, grandes amigos de la política, tenemos una amistad, pensamos distintos, pero de alguna manera nos entendemos y siempre llegamos a acuerdos, porque los acuerdos hacen y que se construya una buena política. Si no hay acuerdo, no hay buena política. ¿Cómo está Claudio? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué cuentas? Hola, Boris, Bien. aquí estamos. Bien, saludos Bien, a Boris, todos. un día tranquilo, poco movimiento, se veía en la carretera, por lo menos el control algo ha estado funcionando. Así que esperemos que la gente cumpla la normativa frente a la pandemia los fines de semana. Sí, hoy día tenemos, amigos, varios temas. La pandemia, los presidenciables, lo que está pasando al interior de Renovación Nacional, al Frente Amplio, autoridades que renuncian para ser candidatos o pretenden, en el caso de las presidenciables, las coimas, que de acuerdo a los medios de comunicación regionales le salpicó al alcalde Paredes de Puerto Natales. Temas que también son bastante complejos y conflictivos, y de alguna manera. Pero quiero partir, pero así, un minuto que me den y lo podemos comentar, lo que pasó anteanoche en un asalto en la población Capremer de un comerciante que dormía en su casa en la noche. Eso pasó, como dije anteayer, y un tema que no se había visto nunca en la región, de que alguien le rompan la puerta, entren a la casa, le entren a robar, lo maltraten, lo amarraron, lo amordazaron, con cuchillo le hicieron 4 heridas de mediana gravedad y se fueron. Le robaron un par de cosas, pero esto es lo que está. Yo no había escuchado nunca que eso pase en Magallanes, en nuestra región, en nuestra ciudad de Punta Arenas. Y aquí, ¿por qué lo traigo al programa Cambalache? Y esto al pasar, para que lo comentemos, no le demos la importancia que tiene, pero solamente para pedirle a las autoridades, a los fiscales y a las policías que encuentren a estos malhechores, a estos pseudos asesinos, y que la justicia opere con todo el rigor de lo que se llama hacer justicia. Si nosotros los pillan y después encontramos que le dan medidas cautelares que no pueden salir en la noche o cosas como esa, yo creo que ahí sí que la justicia, como dicen hoy día los cabros jóvenes, vale callampa. ¿Qué opina el abogado Morán sobre este tema? Pues corto y preciso, y después Arturo. Solamente diré, me atrevería a pensar que son extranjeros. Punto. ¿Y si lo son? ¿Y si Bueno, lo fueran? este programa fue pionero en Chile en tratar el tema de la migración hace ya más de 3 años que lo tratamos, sí, ¿no es cierto? Y prevemos todo esto que está ocurriendo. Y falta mucho más. Pero como en este país hay una gigantesca corriente, digámoslo así, de extrema izquierda, que promueve las fronteras abiertas, la migración abierta, que no existe en los países, el globalismo y toda esa porquería impulsada por la señora Bachelet también, ahora desde Naciones Unidas, estas son las consecuencias. Si Chile va a desaparecer como país, eso lo estamos viendo. Y claro, Arturo, es un delito que nunca se había visto acá,
así como el sicariato tampoco también ha visto en Chile, pero ya aparecerá, ya llegará. Sino, ¿por qué vamos a ser distintos al resto del país y al resto del mundo? Ya llegaron las encerronas, ya aparecerá algún portonazo también. Sí. Mira, Pero es te un apuesto proceso... que son extranjeros. Mira, siempre es un proceso natural, porque a medida que Santiago los va correteando, digamos, y persiguiendo más efectivamente, la delincuencia empieza a darse cuenta que las regiones son más fáciles. Y obviamente se trasladan y aplican los mecanismos regionalizados, ven la idiosincrasia local, porque son grandes estudiosos. Estos delincuentes no son gente que llega y empieza a saltar a diestra y siniestra, sino que buscan los lugares vulnerables y donde tienen posibilidades. Y obviamente lo que está la tónica en Santiago es el uso de armas de fuego, armas intimidantes, cuchillos, etcétera, y se emplean acá también, y eso va a llegar. Aquí a veces creemos que somos una isla y es más fácil contener, pero cuando vemos que el crimen no paga o no hay unas sanciones duras, bueno, puerta giratoria nomás, y la cosa sigue y dicen que el crimen no produce, pero de repente empieza a producir y la gente se entusiasma. Y si no lo paras a tiempo, esa lacra nos va a empezar a consumir en toda nuestra región, que es muy vulnerable porque es muy confiada. Nosotros como magallánicos en general somos muy abiertos, buenos para instalar amistad, y nos van estudiando rápidamente y nos calan. Así que yo creo que esto va a tender a aumentar, al menos que se corte de raíz. Oye, sí, y es una pandemia. Yo ahí te digo claramente, Boris, estoy de acuerdo con nuestro amigo Cucharita, que sé que está viendo el programa ahora, en cuanto a sus recetas, y me acuerdo de un letrero puesto por alguien ahí. Esta casa está protegida por Dios y un arma. Entra sin permiso y conocerás a ambos. Punto. Si no hay otra solución. Esto no es una cuestión de justicia. La justicia no va a llegar jamás a tiempo. Bueno, esa es una pandemia, y ahora vámonos a la pandemia que estamos viviendo, la pandemia del COVID-19, el virus. La cosa va de mal a peor, o sea, va mal a peor en Chile, está en la región. Días atrás la intendenta decía, bueno, nos estamos quedando sin personal para atender las camas para enfermos de alto riesgo, como son la UCI y la UTI. Falta ese personal, muchos salieron de vacaciones, otros se retiraron, otros están con licencia, una cantidad enorme de personal de la salud con licencia. Entonces, al final, estamos con un problema que día a día que va pasando es más problema, y ese es un tema que tenemos que ver y de qué manera se va a ir solucionando. Lo dijimos en Cambalache, llevamos hartos meses diciéndolo. Hoy las autoridades, hoy día de la región, las autoridades políticas deben crear una mesa de trabajo con la gente que no es autoridad, la gente común y corriente que es el sector privado. Y de esa manera poder de alguna manera establecer métodos, llamémoslo así, para poder no tener los problemas que vamos a tener, porque lo que se viene, no hay que olvidarse que el mes de febrero es donde la gente más sale de vacaciones, y va a llegar gente a Magallanes como va a salir gente de Magallanes. Hoy día miraba a través de los medios nacionales, ya hay 1 millón de permisos por vacaciones. 1 millón. Imagínate, hay gente que se va moviendo de una región a otra región, de una comuna a otra comuna. Esa gente puede ser portadora del virus, y ¿cómo lo controla? Entonces, es un tema que tenemos que sacar la experiencia de lo que pasa en España, lo que pasa en Italia, en Francia, en Europa, en Bélgica. Mira, tú sabes que en Inglaterra se han puesto tan rigurosos con el cierre de las fronteras, la gente no se puede mover de una comunidad a otra comunidad. Entonces, porque ahí es donde el virus se traspasa, o sea, ahí ya no lo puedes controlar. Bueno, opinión de ustedes sobre lo que está pasando en Magallanes y lo que está pasando en Chile, y también tenemos el ejemplo, como lo decía, a nivel mundial, Arturo. Mira, las cifras y la advertencia están. Yo creo que la difusión ha sido bastante más contundente, y yo creo que más, yo diría, llega más. El problema es que la gente se aburrió del encierro, quiere volver a su vida de antes, que ya no existe, pero quiere volver.
Y eso es una gran contradicción que tenemos en nuestra sociedad, en que queremos ser lo que ya no somos, y no queremos respetar lo que somos hoy día. Así que mientras tú no logres equilibrar eso, algunos lo han transformado todo, que cuando llegue la vacuna se soluciona, pero eso está por verse, pues toma tiempo. Y a pesar de la advertencia que nuestro hospital clínico de Magallanes tiene problemas por personal, problemas de capacidades, están aerovacuando, gente que muchas veces se va a morir a Santiago, lejos de sus parientes, etcétera, no genera el suficiente impacto. Y si tú, frente a la muerte, le pierdes el respeto, la sociedad tiene serios problemas. Yo creo que aquí lo que hay, bueno, yo tengo quizás la suerte que me pueda tocar poco, un resfriadito, que pierde el olfatito, yo he visto muchos casos que lo pasan en la casa, pero como que uno tiende a ver el wonderful, beautiful, la parte bella de la vida, los que no le fue mal. A los que les fue mal, no los queremos ver. Es como esos ancianos que murieron, tratábamos de no verlos, el amigo que cayó estuvo entubado, tratábamos de no sentirlo, sino que nos tratábamos de autoproteger en aquellos que no les fue mal, en una realidad que nos está yendo mal. Nos está yendo mal en la batalla, nos está yendo mal en lo económico, y es cosa de ver cómo los precios suben, y la escasez de ciertos productos que se va produciendo en el tiempo. Entonces, cuando uno no quiere ver eso, está viviendo una fantasía de lo que no es. Y la manera de aterrizarlo es lo más difícil. Como hay una mayoría todavía que no va al hospital y que está circulando, tú dices, aquí no pasa nada. Tú te cierras a esa realidad. Entonces, hay que cambiar el esquema actualmente que se está ocupando, porque hay un daño psicológico muy grande que te hace perder la perspectiva. Y cuando una sociedad pierde la perspectiva, pierde el alma de lo que puede ocurrirle a otras personas. Entonces la irresponsabilidad predomina, hagamos una fiesta total, a nosotros no nos toca mucho. ¿Sabes qué más? Vámonos de vacaciones, los niños lo necesitan. Tú estás justificando permanentemente lo que no debes hacer. Así que cuando tú hablas de 1 millón, uno piensa, ¿cómo 1 millón son irracionales? Que tienen hijos, tienen abuelos, y van igual. Es que los chicos lo necesitan, o sea, la justificación del adulto parece niño. Entonces es una sociedad enferma, no cabe duda que hay una enfermedad no descubierta. Y eso muchos dicen es un problema complejo, que hay que estudiarlo, hay que dar terapia. Pero ¿qué sacas tú con dar terapia en la playa? Mira las olas, qué linda. Pero nadie cuenta que después cuando regresaron probablemente alguien cercano fallezca. Creo que hay un gran problema no solamente índole de capacidad de un hospital, sino que es el reflejo de nuestra incapacidad. Y además, no estamos en un acuerdo común. Fíjate lo que hablan los médicos del hospital versus lo que hablan a veces las seremías. Y cuesta hallar el punto de encuentro en algo tan básico, algo que se está saturando. Y tú quieres hallar soluciones en lo económico, en lo social. Creo que estamos lejanos a volver a la normalidad. Y eso es un mal mensaje, porque decir esto la gente se molesta. ¿Qué sabe este gallo? Está otra vez opinando. La gente no quiere ver ya problemas. Quiere ver que alguien ve que le diga, ¿sabéis que vaya a volver a lo que era antes? Vaya a ir a tu oficina, otro va a poder ir a hacer el deporte. Y eso está lejano, no está en la realidad. ¿Y eso cómo lo cambiamos? Gran pregunta. Sí. Claudio. Tú sabes que yo tengo un enfoque de la pandemia que no es convencional a las informaciones predominantes en esta materia y al enfoque que se le ha dado. Para mí, esta pandemia es una cuestión inventada, es una cuestión conspiracional, es sin duda alguna la canallada más grande de la historia de la humanidad. Pero como todo en Chile y en buena parte del mundo, se acalla, no se quiere decir las cosas, la verdad, pero son las consecuencias los que demuestran que realmente es así. Es una pandemia política. Tú mencionabas hace un rato atrás que nunca nos han oído simplemente en esto de conformar una mesa de trabajo con el sector privado. A mí, por ejemplo, hace un par de meses atrás, un empresario de esta región, un tipo de gran valía intelectual, me diseñó todo un plan para bajar realmente los contagios en Punta Arenas, desde el punto de vista técnico, pero no hay ninguna posibilidad de exponérselo a la autoridad, que además no es autoridad. Mira, Sócrates se le consideraba el hombre más sabio de su época. Y una de las máximas socráticas es: conócete a ti mismo.
Y eso no solo rige para los seres humanos, rige también para las organizaciones humanas, como la polis, la ciudad, el Estado. Y resulta que Chile es un país que no solo no se conoce a sí mismo. Por eso el escándalo que provocó cuando el ministro Mañalich, ¿te acuerdas, Boris? Dijo, nunca imaginé la pobreza y el hacinamiento del sector sur de Santiago. Y dijo una verdad, un porte, una catedral. Y hay otro montón de verdades que no se quieren decir. Yo creo que a Mañalich ahí lo crucificaron por decir la verdad, porque en Chile no se puede decir la verdad. Las cosas no se pueden decir porque hay que adornarlas, hay que ser políticamente correcto, qué bonito. Pobreza, hacinamiento, estupidez, incapacidad, autoridades que valen callampa, que es la regla general, abajo, a nivel medio y arriba. Porque además, a raíz de todo este proceso electoral, se comprobó una vez más, cómo un montón de personas en cargos están no para servir los cargos, sino para servirse de ellos, y saltaron los candidatos y esto y lo otro, ministros de Estado que dejan sus cargos para ser candidatos a la constituyente, otros para otra cosa. En fin, no tenemos gente que piensa. El nivel cultural para enfrentar estas materias es absolutamente deficitario en nuestro país. Entonces, a este paso, yo te digo qué es lo que va a pasar. Al gobierno tampoco le interesa solucionar la pandemia, ¿sí? Porque es una situación política de conveniencia. El gobierno se va a sostener hasta el fin de mandato a puro estado de excepción, porque de esa forma más o menos controla la situación. Pero no es que no esté pasando nada. Hay problemas tan graves que se tapan, como las fiestecitas en Zapallar, por ejemplo, como el hecho de que perdimos la Araucanía. La Araucanía se está conformando un estado aparte, Temucuicui está formando hasta una policía propia. Ahora, ayer conversaba con un candidato, no voy a decir a quién, y le dije, ¿tú sabes cuál es la pena en Chile que se le aplica a un reo, a un preso, que se arranca de la cárcel? No, me dijo, no lo sé, ninguna. Porque se reconoce el derecho a la búsqueda de la libertad. El ser humano es libre. No podemos, a estas alturas, ya casi vamos para el año, recriminar que la gente se porta mal, que el ser humano tiende a la libertad. Y lo que hemos tenido es un ensayo de gobierno comunista en todos estos meses. La gente está aburrida, está cabreada, ya no aguanta más. La salud mental de este país está reventada, aparte de la salud física. Tú no te imaginas cuánto han aumentado los índices de obesidad en todo el país. En fin, el ser humano tiende y quiere ser libre. Entonces ya esto no lo aguanta. Esto es culpa de las autoridades. Pero a las autoridades solamente les interesa salvarse a sí mismas aprovechando la pandemia. Al final, como diría Nicanor Parra, ¿quién solucionará estos problemas? Nadie. Entonces nadie al gobierno, nadie al poder. Votemos por nadie. Pero Claudio, mira, el presidente de la República, a través de su ministro de Salud, señor París, dijo, lo escuchaba hoy día justamente, que de aquí a junio van a llegar 27 millones de vacunas. Esta semana deben estar llegando, según lo que dijo, 1 millón, y hicieron un análisis de a cuánta gente van a vacunar. O sea que el gobierno cree que de aquí a mes de septiembre todo Chile está vacunado, con 27 millones, 100.000 dosis de vacuna, estaría todo Chile vacunado. Pero el problema es así o no es así, porque al día de hoy a Chile han llegado 44.000 dosis de vacuna, nada más. Ahora dicen que esta próxima semana llega 1 millón o 4 millones de vacunas para poder colocarle a la gente que más necesita. Vieron el tema etario, la necesidad de la gente que trabaja en la salud. Pero estamos todos esperanzados, y tú mismo lo has dicho, en que este problema se va a solucionar con la vacuna. Bueno, esperemos que así sea. Vamos a creerle esta vuelta al ministro de Salud y al presidente de la República. Pero hay otras medidas que para mí no han dado resultados. El mismo candidato y alcalde de Las Condes, el señor Lavín, dijo, el tema esto de los permisos para vacacionar
no están habría que cortarlo en algunas partes porque hay un exceso de gente que va a Valparaíso. Hoy día Valparaíso y Viña entraron a la fase 2. Entonces, de alguna manera, se le está descontrolando el país a las autoridades. Hay un descontrol con respecto a las medidas que se toman. Y Oye, yo sobre eso, Boris, sobre eso. Fíjate tú cómo avanza la pandemia por el norte y cómo avanza por el sur. Si hasta Curicó ya está con cuarentena. O sea, están rodeando Santiago y el área de Valparaíso. ¿Sabes que estamos expuestos con estas medidas a una verdadera cuarentena nacional? Pero eso no es solución. Fíjate tú que hay países que no han tomado ninguna medida y tienen contagios. Y otros países como Chile que en apariencia han tomado todas las medidas y tienen igual tasa de contagio. Entonces como que algo está mal hecho, ¿no? Ese es el tema de fondo. El tema de que están dando resultados estas cuarentenas, están dando resultados estas fronteras sanitarias. El toque de queda, ¿alguien ha medido qué ha significado el toque de queda a las 10 de la noche? ¿Y por qué no a las 12? ¿Por qué no a las 2 de la mañana? Tengo carreras de tuning por la costanera. Claro. Entonces, ¿cómo tú evalúas las medidas que tomas y que llevamos muchos meses, casi un año con esas medidas y las cosas no están... No hay que confundir la medida a la forma en que se aplicó. Porque tú tienes que tener presente que las medidas no es que se te ocurrieron, no cayeron del cielo. Tú la tomas de la experiencia de otros países a través de la OMS o a través de la evidencia empírica que tú estás viendo lo que sucede en países que tienen conductas similares a la nuestra o que estamos expuestos por alguna razón a algo similar. Entonces, cuando tú aplicas algo que se está haciendo efectivo en otros países y quizás con mayor dureza que Chile frente a temas que están apareciendo como el virus de Inglaterra, lo que está apareciendo en Brasil o Sudáfrica, que están generándote incertidumbre, los países han endurecido muchísimo el plan de aplicabilidad. La pregunta es, ¿cuál es tu capacidad de aplicar lo que están aplicando los países desarrollados? ¿Cuál es tu disciplina frente al momento? Y ahí en Latinoamérica, desde México para abajo, tenemos serias dudas y de nuestra eficacia, pero tiene que ver mucho también con nuestra idiosincrasia. Tenemos que compararnos no a los nórdicos, sino más bien a veces a los españoles, que viven el mismo problema y rodeados de la política, la chimichurra, digamos, y un montón de cosas por medio. Son más reflejos de lo que somos nosotros. Entonces, las medidas que vienen, por las cifras, no van a ser más light. Sabemos que la vacuna no necesariamente que te ponga las dos dósimas, no sea que tú no vas a contaminar, no se sabe. Por lo tanto, el proceso de vacunación es una cosa y ya que esté asegurada la población es otro. Y esto plantea una incertidumbre un año más quizás. Y ahí empieza el gran dilema. ¿Seremos capaces de soportar un año como lo estamos haciendo ahora de mala manera? Hemos tenido una conducta errática, hemos tenido adelanto y retroceso, y no hay una conducción eficaz. Solamente un plan, paso a paso, que puede tener una serie de cuestionamientos, pero los pasos son cuestionados permanentemente. Yo tengo un plan cuestionado. Tropiezo, le dicen. Entonces, cuando tú tienes un plan y un cuestionamiento de los que lo dirigen, entiende que el plan es un fracaso. Nunca un plan que es cuestionado por mucho. Salió el plan y lo cuestionan y tú esperas tener éxito. O sea, eso no va a ocurrir ni aquí ni en la Quebrada del Ají. Por lo tanto, tiene que haber una nueva iniciativa que no se ve en el camino, excepto seguir el plan. Lo que muchas veces dicen, el plan nos tiene ahí entre Tongoy y los Vilos, como dicen antiguamente, sigámoslo nomás porque hay que aguantar hasta que el tema colapse, o la vacuna nos salve. Y ahí estamos. No sabemos si va a llegar la vacuna antes del colapso o va a llegar el colapso antes de la vacuna. Eso es todo lo que se dirige hoy día. Ese es tu plan. Pero, no hay más plan que eso. Voy a interrumpir, Arturo, pero mira, veamos el plan. El plan dijo no a las fiestas, porque las fiestas son focos de infección, y quedó demostrado, porque en varias fiestas que se han realizado en Cachagua y en el Zapallar y en distintos lugares de los que tenemos conocimiento, sabemos que había gente infectada. Incluso ahí se dieron el lujo de vender certificados donde a las personas le dan un certificado que no tenía el virus, o sea, que eran negativos. PCR negativo. ¿Cuánto cobraban?
60.000 pesos. Yo te lo dejo en 50. Yo te lo doy por 50. Entonces, yo te digo, cuando llegamos a eso, entonces, ahora, frente a toda la situación que estamos viviendo, y esto yo creo que la gente que nos está viendo, que hoy día está viendo Cambalache, tome también conciencia de que aquí hay algo que está fallando. No solo los planes, aquí está fallando la justicia, porque la justicia no está a la altura para poder castigar a aquella gente que se está aprovechando del tema de esta pandemia. Boris, pero la justicia opera... Sí, no, pero yo sé lo que me vas a decir, que la justicia opera, porque tú eres abogado, opera porque tenemos malos legisladores, porque no tenemos leyes. Boris, nos han hecho leyes. Y lo dije hace un par de programas, faltándome una información. Están tratando de aplicar el artículo 318 del Código Penal, por eso formaliza la Fiscalía, y esa norma está en el Código Penal de 1874. Es inconstitucional. Yo expliqué por qué lo era. Lo que no sabía yo es que el Tribunal Constitucional ya ha acogido varios requerimientos de inconstitucionalidad de esa norma. Bueno, pero si esto se sabe hace tanto tiempo, ¿por qué no legislaron? No hay realmente... Oye, hay una cosa que se ocupa... Mira, hay una cosa que siempre se ocupa en estos procesos. Tú la llevas ahí. Siempre hay otro culpable. Fue el legislador, fue que no te lo previste suficiente, como que lloriqueas por lo que no fue. El problema es que hoy día estás donde estás, o sea, y con las reglas que hay. Y esa es la que tú tienes que manejar, porque decir, oye, vamos a arreglar las leyes, sí, estupendo, pero ya vamos a estar muertos. Vamos a hacer esto otro, ¿qué plazo hay? Oye, eso pudo ser una ley corta de 2 días. En 2 días lo pudieron sacar. Pero mira, en marzo del año pasado. El que yo pude, el que las cosas debieron hacerse de otra manera, esas frases cliché que se ocupan tanto, no logra cohesionar la sociedad. Lo único que hace la sociedad es dividirla, ¿ves? Y son todos unos tarados, no saben lo que hacen. O sea, siempre la excusa de hacerlo mal. ¿Por qué no está la excusa de hacerlo bien? Cambiemos el switch, hagamos las cosas que hay bien. La cultura, desgraciadamente, en Chile, Arturo, de hacer las cosas mal. ¿Para qué las vas a hacer bien? Si hacerlas bien significa más trabajo, más esfuerzo, y te pagan igual si las haces mal. No, mira, desgraciadamente, Claudio, en Chile la tendencia es hacer todo mal. Tú te han dado medidas que realmente las aplicamos y son fáciles. Oye, ocupa la máscara. El problema es que no estamos ocupando la máscara apropiada, porque de acuerdo a las nuevas normativas, todas esas máscaras de género que no cumplen la norma no deben ocuparse. Ahora te exigen la máscara de 3 pliegues, bueno, una serie de exigencias. Lo otro, el lavado de las manos. Y tú dices, oye, algo tan básico que se puede dotar a la población y enseñarle a ocupar las máscaras, porque no la ocupan bajo la nariz, etcétera. O sea, cuando ya hablamos de la normativa más básica, entendible, lo hacemos mal. Entonces, si tú partes en lo más básico mal, las otras medidas que son mucho más fuertes, mucho más restrictivas en general, más mal van a ser aplicadas. Y nosotros decimos, oye, nadie cumple con el tema de los permisos, nadie cumple con esto. Pero si tú te vas a la base del plan, a lo más básico, que ya no lo cumples, todo el resto es malo, porque no hay voluntad, no hay conocimiento, o simplemente hay lo que te señalaba en delante, total. Oye, el 1% de los que caen enfermos de esto, los que fallecen. Uno no mira lo que ha pasado en otros países donde están activando los crematorios en horas extraordinarias para quemar los cadáveres. No queremos mirar eso es muy feo. Oye, ¿cómo habla este caballero esas cosas horrorosas? Pero eso es lo que está ocurriendo, que no hay capacidad de cremar los cadáveres, o sea, y capacidad de entierro, olvida. Entonces, eso en Estados Unidos, entre paréntesis, creo que no me acuerdo bien si en la ciudad de Los Ángeles o en California. Entonces, porque restringían los crematorios por un tema de contaminación. Ahora abrieron ese tema, ya se puede contaminar. Y estamos contaminando, obviamente, con muertos. O sea, gente amiga, gente que son conocidos en nuestra sociedad. Y no reaccionamos frente a esto, ni en lo más básico. O sea, si no llevamos bien la máscara, no la máscara apropiada, no lo lavamos la mano lo suficiente, todo el resto parece fuera de juego, porque la contaminación mayor está siendo en el contacto social de nuestros hogares. Arturo, desgraciadamente hay mucha desinformación sobre ese tema. Ya la gente pensante no se traga las versiones oficiales. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que ha pauteado a los países como el nuestro, te prohíbe hacer autopsias. No hay hasta el día de hoy claridad de cuántos se mueren con COVID o de COVID. En consecuencia, hay una nebulosa allí,
porque lo que le ha interesado a la OMS es que se carguen la mayor cantidad posible de muertos al COVID, porque de esa forma se incentiva el miedo. Pero hace un par de días, fíjate, hubo una entrevista al ex gran maestro de la Gran Logia de Chile, el profesor Luis Rivero, que además es rector de la Universidad de Chile, o sea, el tipo es un tipo de envergadura, y que canta claramente las cosas como son y que estamos viviendo una situación miserable como país, en todo sentido, tanto en lo cultural, intelectual y económico, porque todos hablamos de la pandemia y pasamos por alto que estamos viviendo una recesión económica espantosa. El retroceso a fase 2, ahora de Valparaíso y Viña del Mar, Santiago hace algunas semanas atrás, significó nuevamente miles y miles de empleos perdidos. Entonces, aquí se están tapando muchas cosas. Hay muy poca transparencia o ninguna. Por ejemplo, ¿cuánto le está costando a la región y al país sostener el sistema de salud? Nadie sabe cifras. No hay cifras. Una falta de transparencia tremenda. Fíjate que eso plantea un paralelismo, porque plantea como el otro modelo, ¿eh? Que obviamente en el mundo está, siempre frente a un modelo está el contramodelo, el modelo diferente o divergente. El tema está en que eso no se ha adoptado, no es el camino que hoy día diga que grandes partes de la sociedad o del mundo lo está siguiendo. Están siguiendo más bien las restricciones que impone la OMS. Entonces, si uno habla del otro modelo, genera también, como no es complementario, sino que a veces va en contra del modelo existente, es muy difícil asegurar cuál es lo correcto. Y eso crea en las personas dualidades. Oye, si no es para tanto, lo leí en internet, oye, no es para tanto, hay unos médicos que dicen que son antivacunas. Entonces, cuando tú estás lleno de estas contradicciones, no puede haber una conducta homogénea frente al hecho. Hay una conducta heterogénea. En eso consiste la libertad, pues. Es que en eso consiste la libertad. No puedes tener uniformada a la humanidad y al país. Imagínate. Bueno, el problema está, ¿cuál es la información que prevalece? ¿Es la información que te dan las autoridades sanitarias, las autoridades que conducen, o tú le vas a creer a lo que sale en otro lado? Ese es un tema mira, que hay que sopesarlo. Arturo y Claudio, vámonos a otro tema, al tema político, que tiene mucho que ver con lo que está pasando. Sucede que ayer, partió esto de la carrera para quién va a ser el sucesor de Sebastián Piñera dentro de un año, más o menos un año. Y sucede que los partidos políticos deben buscarle grandes soluciones a los problemas de la pandemia. Hoy día ya están con el apetito de quién va a ser el candidato que los va a representar y con quién va a competir para las próximas presidenciales. Mira, ¿cómo será de que el tema de las constituyentes ya están los inscritos, ya están la gente ahí y el CERVEL hoy día ya dio el visto bueno de quiénes van a ser, en el caso de gobernadores, alcaldes, concejales, pero la carrera política se transformó en el tema presidencial. ¿Y qué tenemos hoy día? Tenemos un partido como Renovación Nacional, que, mira, al final los partidos son grupos de personas, no tienen una gran representación hoy día en la sociedad, porque de acuerdo a las encuestas la gente odia a los partidos políticos y a los políticos. Pero ellos se compran. Ellos tienen el monopolio, se imponen. El monopolio, tienen el timbre para poder gobernar. Y hoy día Renovación Nacional tiene su consejo, que van a nombrar a Mario Desbordes como el candidato a Renovación Nacional. Dentro de la Renovación Nacional, el ovejero Larraín, de alguna manera no quiere a Mario Desbordes, y el otro, ¿cuánto se llama? El senador Chaguán, el turco Chaguán, tampoco lo quiere, entonces que congeló su militancia. Pero imagínate los partidos políticos. En el otro caso de Bópoli le está pidiendo la salida a Ignacio Briones, el ministro de Hacienda. Entonces, tiene un programa de gobierno que falta un año, que tiene que cumplirlo. Qué importante es un ministro de Hacienda que ya esté trabajando en el tema de la salud, el tema de la pandemia, cómo se van a financiar las vacunas, cómo se van a financiar todo el tema de la salud que tú hablabas, que nadie lo conoce, pero lo conoce el ministro de Hacienda. Entonces, cosas como esa. En el caso del Frente Amplio, tenemos que hoy día no saben a quién poner de candidato, incluso quieren poner a Gabriel Boric, nuestro diputado, candidato a la presidencia del Frente Amplio.
como tiene ahí a la Torre y otro más, un senador. Entonces, al final, ¿sabes qué? Hoy día estos dirigentes de la elite política creen que nosotros, los ciudadanos, los que votamos, la gente que vive, que hace el país, somos animalitos que podemos cambiarlo de corral en corral y manejarlo de acuerdo a lo que le ofrecemos a este animalito. El que le ofrece más, como el caso de del retiro con el que hacía la Pamela Giles con el 10%, y que ahora ella, para mantenerse en la encuesta, quiere un tercer retiro del 10%, porque cada vez que se retira y la plata sale, ella baja en la encuesta. Entonces, para mantenerse y llegar hasta el final de su periodo parlamentario, va a ir buscando los 10%, porque la gente es así. Lo cuánto me da, yo voto por ti. Es como un cohecho disfrazado. Entonces, eso es lo que hoy día tenemos. Entonces, cuando yo comparto cuando tú, Claudio, dice, bueno, que los políticos, sí, pero mira lo que están demostrando ser los políticos. Están demostrando, y en primer lugar, yo me siento tocado y me siento molesto, y yo creo que como lo que yo siento, lo sienten millones de chilenos, de que nos miren como que nosotros somos de tercera y cuarta, que tenemos que hacer lo que ellos dicen. Y yo creo que el estallido de octubre le dijo a los políticos, no, ustedes tienen que hacer lo que la gente quiere, y no que la gente tiene que, es al revés. Y ellos todavía no entienden de lo que hoy día está pasando en Chile. Y mira, yo no quería tocar un tema, pero me acordé, el caso de Sandra Mar, nuestra diputada. El otro día votó en contra de cambiar la edad, esto de la edad de 110 años a 90 años, para que pueda uno mejorar en la jubilación. Va a subir las pensiones por el cálculo del coeficiente, sí. Por el cálculo de la edad promedio de vida. Yo creo que Sandra Mar se equivocó. Y esto hay que decir. Yo creo que sí. Para mí, mi punto de vista, porque yo creo que ella se equivocó. Porque todo el mundo estaba esperando eso. La gente marchó para eso, para que cambien ese guarismo, lo bajen. Y ella, que se dice que es una diputada de la gente, creo que cometió un error, porque se dejó llevar que tú tienes un error de concepto de las leyes y cómo se generan en el Parlamento. Lo primero, que esa ley constitucional, porque el que genera esos cambios es el Ejecutivo. O sea, toda iniciativa que nacía ahí, nacía muerta, de partida. O sea, para que tengáis bien clarito el tema. Pero segundo, espérate, la edad no es cuando tú metiste el problema de la edad con otros factores. El orden de los factores altera el producto. Entonces, aquí tienes que analizar bien el proyecto de ley, que tenía varias contradicciones en sí. O sea, cuando uno quiere ver una cosa de un proyecto y el resto como que te lo mete al bolsillo, yo te diría que esa es como la verdad a media. La verdad a media siempre es una mentira en general. Entonces, lo que yo te recomiendo siempre es leer completo lo que se presentaba y qué prosperidad tenía. Cuando tú hablas de la pura edad, estás hablando del hecho que te gusta, pero no estás hablando de lo que la complementaba. Entonces, hay que, se te olvidó la parte que te nombro yo. El lobby de las FP, de las administradoras de los fondos, fue tan grande para que no se baje el promedio de la edad, y fue impresionante. Sí, yo estuve viendo en Cámara de Diputados. Pero yo les voy a explicar el trasfondo jurídico del tema. A esta altura del partido, ya donde se origina la norma no tiene ninguna importancia, porque estamos viviendo un parlamentarismo de facto en que el Ejecutivo ha renunciado de hecho a su iniciativa. Hay una contradicción aberrante entre el primer retiro de AFP que se hizo por reforma constitucional, en que doña Sandra Mar votó por la reforma. El gobierno debió haber recurrido al Tribunal Constitucional y no lo hizo, permitiendo que se consagrara una norma inconstitucional. Para el segundo retiro, el gobierno sí reaccionó por presión de las AFP, no me cabe duda, por presión de las AFP, y recurrió al Tribunal Constitucional, pero paralelamente presentó un proyecto de ley que llegó exactamente lo mismo, de esa forma lo satisfizo. Entonces, ya a estas alturas no tiene importancia esto. Lo cierto es que el tema de la edad para el cálculo del coeficiente de la fijación de la pensión es importantísimo a esta altura. Y fíjate tú que más de un año durmiendo en el Congreso la reforma previsional que permitiría elevar las pensiones. Y este año no va a salir,
porque esas no son leyes que se Claudio, votan en un año electoral. No va a salir. Entonces, ¿qué significa eso? Que se está muriendo gente, porque son viejos, todos los días, todos los meses y todos los años, y muy pocos años, sin que se les mejoró nunca la pensión. Y les quedará de consuelo que quedó un cochito de su pensión para los herederos. Pero esta cuestión hay que verlo en esa perspectiva. O sea, aquí no es una cuestión, Arturo, de legalidad o de constitucionalidad, porque eso se la pasaron por cierta parte hace mucho rato. Claudio, pero tú te falta la parte de la historia. El tema de la edad, que le dan tanta importancia acá, fue presentado anteriormente, eso ya estaba. Es cosa que vean las iniciativas parlamentarias, que son tanto equivalentes como esta iniciativa, la edad sí estaba. Lo que pasa es que acá se mezclaron cosas que no iban a prosperar. La edad está dentro de la mesa y en eso fue presentada también por la parlamentaria Sandra Mar. Lo que pasa es que eso no lo leyeron para atrás. Yo, por supuesto, la llamé y le pregunté, así que te puedo dar de buena fuente que esto sí había sido tratado. Y lo que pasa es que el diputado Karim Bianchi se escapó con los tarros, o sea, él fue mal estudiada la iniciativa de ley. Y ese es el tema, cuando tú quieres englobar cosas y no tratar separados los temas medulares, tienes de repente rechazo, porque mezclaste papa con cebolla. Entonces, es un tema legislativo que deben de verlo realmente los legisladores, y para eso están. Pero nosotros estamos opinando a base de los antecedentes que dio el diario. El diario no necesariamente es la noticia completa. Entonces yo te digo, para poder opinar sobre el tema de la edad, que Bori tanta importancia, ¿por qué no se lee la iniciativa de nuestros parlamentarios anteriormente, que están ahí? Entonces cuando uno habla se rechazó, no se ha rechazado ese tema, que se legisle y está en la prioridad. Lo que pasa es que como se hizo y que englobaba es lo que se rechazó. Entonces yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Claudio y lo que dice Bori. Lo único que le digo, oye, están dando una información que es una parte de la verdad, no la verdad completa. Entonces creo que hay que escuchar a las partes. Tú no te puedes quedar solamente con el discurso de Karim Bianchi, te tienes que quedar con el discurso de los otros parlamentarios que digan qué es lo que pasó. Porque yo no digo que Bori esté nombrando qué dijeron los otros, está diciendo solamente lo que pasó. No? Pero Arturo, ¿se va a bajar la edad o no? Yo creo que a la larga se tendría que ajustar, digamos, y es lo que se está buscando. ¿Cuántos tendrán que morir entre medio? A ver, también hay una cosa que debo aclararte, que las tablas de vida son probabilísticas, por lo tanto son con curva. La curva de ocurrencia no es lo mismo que tú te mueras a los 30 que te mueras a los 100 o a los 150. Por supuesto la probabilidad es mucho más baja y eso se pondera también. O sea, hay que hablarlo. Mira, yo a veces cuando uno quiere discutir un tema y se apasiona como que esa es la solución. Sí, pero no todos lo saben. No, y nos apasionamos. Lo que pasa es que ha quedado en evidencia una vez más que la casta política es incapaz de dar solución concreta a problemas concretos y reales. Yo creo que la discusión de cambiar las leyes va a tener muchos problemas en el Parlamento de aquí para adelante, porque todos están esperando que esto se haga, tú sabes, con el cambio constitucional, que se acabe en la AFP, etcétera. Así que la discusión de Parlamento, la reforma, que ya viene en la época Bachelet, hubo una comisión que la estudió, ni siquiera después se acepta lo que dijo Bachelet. O sea, yo te digo, en definitiva, cuando uno quiere una solución de un problema político que lo están chuteando, en mi opinión, este gobierno no lo va a resolver, sino que va a quedar, obviamente, a lo que pase más adelante en materia constitucional, porque para allá va la cosa. Vamos a tener una discusión estéril de no entendimiento. Y yo creo que aquí no nos estamos entendiendo a pesar que tenemos claro el problema. Y eso es lo que pasa en la política. Tú a veces te aferras a los estatutos o a las circunstancias políticas más que a la solución misma. Pero mira, yo para que quede claro, y que nos están viendo, escuchando, este problema parte con el gobierno de Ricardo Lagos. Y eso hay que tenerlo claro. En el gobierno de Ricardo Lagos, las AFP hicieron un lobby tan grande para aumentar la edad, ¿no es cierto?, promedio de la tabla esta que estamos conversando. Y de alguna manera eso significaba que las jubilaciones iban a ser más bajas, y eso lo tiene que entender quien nos está viendo y escuchando, que aumentaba la torta del manejo de las platas, ¿no es cierto?, de los cotizantes, y el gobierno de Lagos necesitaba también de esas platas para el crecimiento. ¿Por qué? Porque las platas se iban al sistema financiero, se iba a Codelco, se iba una gran parte a las empresas crecían, pero ¿a costa de quién? De la plata de todos los trabajadores. Y esa es una realidad indesmentible. Que le pongan
algunos vericuetos y le pongan florcita a los lados para que se vea más bonito. No, esa es la realidad. Bueno, yo me quedo con eso. Es la realidad virtual, Boris, porque si tú analizas más a fondo, ¿cómo ha ido cambiando el sistema previsional? Cómo lo que era originalmente lo que llegó ahora se debió a una serie de circunstancias, ¿no es cierto?, a crisis que lo cambiaron, la edad que fueron cambiando, las pérdidas de la AFP. Entonces el proyecto se ha ido desvirtuando hasta que se transformó en una majamama, pero el gran problema, Boris, para que te quede bien clarito, son la gente que obviamente es informal en Chile. La informabilidad y las lagunas que hay en Chile no lo soluciona ningún sistema de lo que estemos proponiendo. Entonces hay que hacer cosas mucho más fondo. Primero tenés que buscar la formalidad. Porque si no las lagunas, por más que tú hagas, la AFP la fueron construyendo y armando para que ganen plata los especuladores. Porque al final el sistema previsional chileno es la mejor muestra en su historia de los devaneos y de la realidad económica, sociopolítica del país. Hacer un análisis descarnado de él demuestra, entre otras cosas, la decadencia de la clase política, la realidad de la economía, las recesiones y las mentiras de esta sociedad hipócrita. Porque acuérdate tú que en los 90 todo el mundo andaba haciendo negocios y emprendimientos con puros cheques a fecha, por ejemplo. Obviamente las lagunas previsionales, que se quieren. O sea, hay realidades que nadie quiere analizar, pero que se están viendo ahora los resultados. Esa es la verdad. Sí, pero también tú tienes que pensar, Claudio, y te hago una pregunta de fondo. ¿Cuándo las pensiones en Chile han sido buenas? Yo no me acuerdo que mi abuelita haya tenido pensiones buenas. Las pensiones siempre han sido como el forro. Entonces, y es más, cuando uno este plan de las descubre... AFP, esto de las AFP, te lo voy a dar la historia, se lo plantearon al presidente Jorge Alessandri. Y Jorge Alessandri no quiso la privatización de las pensiones. Si esta cuestión tiene más de 60 años. Por eso te digo, cuando uno descubre hoy día la pólvora y piensa que hubo un sistema maravilloso antes y que todo esto, lo que hacemos, todo lo hacemos mal, y vamos a lo de fondo, lo que dice Boris, aquí el problema es la edad. Yo le digo, mira, tu análisis es súper bueno puntualmente, pero cuando analizas realmente el tema en global, te das cuenta primero que las pensiones siempre han sido un asco. Segundo, tiene problemas de fondo más allá de la edad, que tienes que solucionarlo antes, la informalidad del trabajo, tienes que solucionar, además, que las imposiciones son bajas, tú con un 10% no llegáis a ningún lado, tiene montones de cosas, pero él quiere ver la edad. La edad es un tema, eso es lo que soluciona el problema. Yo le digo, no seáis tan ridículo, me llega a risa. No me digas eso. Pero sería un principio. No, pero si no te deja la risa, ¿qué querés que te diga? Un experto, la edad. Nuestra edad ya estamos jodidos, viejo. Miro con esto, un experto que hace los cálculos de pensiones y me dijo que si se baja la edad a 90 años, me empezó a hacer la escala de los 110 a 90, de acuerdo a mi jubilación, yo tendría una jubilación de un 20% más, por el concepto de esto. ¿Cuánto le soluciona el problema? El problema es de todos los chilenos, no de una élite ni una cantidad fija. Somos un montón de jubilados en Chile ya, pues llevamos ¿cuántos? 2 millones. Pero eso ni siquiera le ayuda a tu 20%, ni le da ni nada. Tiene que mejorar el pilar solidario. Bueno, nos quedamos, oye, estamos llegando al final de nuestro programa. No me queda más que, y esto no sé que no le va a gustar a ustedes dos, pero anteayer falleció el juez valiente, Juan Guzmán Tapia, lo llamaban el juez bueno, el que procesó al dictador Pinochet e investigó la caravana de la muerte. Es uno de los grandes hombres que siempre estarán en la historia de Chile y con eso lo dije todo. No podía no decirlo porque yo fui y seguía muy de cerca al juez Guzmán. Me encantaba escucharlo, me encantaba cómo enfrentó a situaciones muy conflictivas en este país. Bueno, eso lo queda ahí. Te quedar con la última palabra, bonita, ya te dejamos ya. Desahógate. Yo tenía que decirlo porque yo era un seguidor. Está bien, somos respetuosos de las opiniones. Hemos llegado al final de nuestro programa. Seguiremos conversando entretenidamente como lo hemos hecho hoy y lo hemos hecho siempre. Y nos estamos viendo y escuchando el próximo sábado. Tengan ustedes muy buenas tardes. Chao Arturo, chao Claudio. Chao. Generoso estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay... Transmite Pingüino Multimedia.